Los asesinos en serie son algunos de los peores tipos de personas del planeta, que acaban con la vida de la gente por las razones más sádicas. La mayoría de la gente suele oír hablar de los asesinos en serie y pensar que son cosa del pasado. Sin embargo, quizá le interese saber que algunos de los más peligrosos de estos asesinos siguen vivos, cumpliendo sus condenas hasta el día de hoy. Estos son algunos de los asesinos en serie más temidos que se encuentran en prisión en la actualidad. Dennis Rader, BTK. El número 6 es Dennis Rader, el asesino BTK. BTK era un alias que se dio a sí mismo con respecto a la forma en que mató a sus víctimas. Las ataba, torturaba y mataba, de ahí el nombre BTK. Rader creció en Wichita, pero sus padres apenas les prestaban atención a él y a sus otros 3 hermanos, ya que siempre trabajaban hasta tarde. A pesar de ser un zoosadista, alguien que disfruta torturando animales, Rader albergaba oscuras fantasías sexuales sobre torturar a mujeres indefensas. Rader era un individuo enfermo, que de vez en cuando espiaba a las mujeres de su vecindario, mientras vestía ropa de mujer, y eso incluye ropa interior femenina que robaba. Esto puede sonar enfermizo para algunos de ustedes, pero Rader también es conocido por masturbarse mientras estaba atado con cuerdas. Por supuesto, Rader mantenía oculta esta parte de su personalidad y era percibido por los demás como un tipo normal y educado. Y vaya si se equivocaban. Rader terminó el instituto, pero sus notas en la universidad no fueron nada espectaculares y abandonó los estudios al cabo de un año. Sirvió brevemente en las Fuerzas Aéreas, se casó en 1970 y tuvo 2 hijos. Tuvo varios empleos y en 1979 se graduó en la Universidad Estatal de Wichita, donde estudió justicia penal. Rader trabajó en una empresa de seguridad doméstica. Algunos de los clientes para los que instaló cámaras lo hicieron porque estaban preocupados por los asesinatos de BTK. No sabían que era el propio asesino quien instalaba las cámaras. Rader también era activo en la iglesia como el presidente del consejo de la iglesia y un líder scout. Los primeros asesinatos de Rader tuvieron lugar el 15 de enero de 1974, cuando mató a 4 miembros de la familia Otero. Aunque se encontró semen en el lugar de los hechos, ninguna de las víctimas había sido agredida sexualmente. Rader escribió una carta que escondió en un libro de la Biblioteca Pública de Wichita. Este libro detallaba los asesinatos de la familia Otero, así como el nombre con el que quería identificarse. Átalos, tortúralos, mátalos, BTK. En abril de ese mismo año, Rader asaltó a una mujer de 21 años en su casa. Su hermano sobrevivió al ataque a pesar de recibir un disparo, aunque la mujer no tuvo tanta suerte. Rader la apuñaló mortalmente antes de huir del lugar. Rader siguió cometiendo más asesinatos, estrangulando a su 6ª víctima en marzo de 1977 y a otra en diciembre del mismo año. Frustrado por la falta de atención de los medios de comunicación, Rader escribió una carta a la cadena de televisión local. La carta decía: ¿cuánta gente tengo que matar antes de conseguir un nombre en el periódico o algo de atención nacional? Rader obtuvo la atención que buscaba y en poco tiempo cundió el pánico. Tras 2 décadas de matanzas, Rader mató a su última víctima, una mujer de 62 años, a la que estranguló en su casa. Después de esto, el caso se enfrió. En 2004, después de que se especulara con que el asesino de BTK debía haber muerto, Rader respondió entregando pruebas de su 9º asesinato. Estas pruebas incluían el carné de conducir de la víctima y fotografías del crimen. Durante el año siguiente, Rader envió múltiples cartas y paquetes a la policía en un esfuerzo por recuperar su notoriedad. A Rader se le acabó la suerte cuando envió un mensaje a la policía preguntando si era posible rastrear un disquete. La policía reveló astutamente en el periódico que no era posible rastrear un disquete. Al poco tiempo, recibieron un disquete de Rader. Sin que Rader lo supiera, en el disquete seguían almacenados metadatos incrustados en un documento de Microsoft borrado. Contenía las palabras Iglesia Luterana de Cristo y estaba marcado como modificado por última vez por Dennis Rader. Después de 3 décadas, la policía había encontrado a su hombre. Después de que el ADN de Rader coincidiera con el ADN encontrado en el semen que dejó en la escena de su primer asesinato, Rader fue detenido y acusado de 10 cargos de asesinato, de los que fue declarado culpable de todos los cargos. El 19 de agosto de 2005 fue trasladado al correccional de El Dorado, donde permanece en régimen de aislamiento hasta el día de hoy. En el número 5 tenemos Gary Ridgway, el asesino de Green River. Gary Leon Ridgway, alias el asesino de Green River, fue el segundo asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos.
Desde muy joven, Gary tuvo una mente un tanto retorcida. Afirmaba que a menudo se orinaba en la cama, tras lo cual su madre le lavaba los genitales. Más tarde, empezó a fantasear con matarla. ¿Qué clase de chico piensa en esas cosas? Gary llegó a apuñalar a un niño cuando aún era un adolescente. Se graduó en el instituto a los 20 años, tras lo cual se alistó en la Marina estadounidense y fue enviado a Vietnam. Gary combatió a bordo de un buque de suministros. Se sabe que durante su estancia en el ejército mantuvo frecuentes relaciones sexuales con trabajadoras del sexo e incluso contrajo gonorrea. Pero el apetito sexual de Gary era insaciable y no paraba. En los 30 años siguientes, se casó 3 veces y tuvo un hijo. Durante su segundo matrimonio, Gary se volvió muy religioso, a menudo leyendo su Biblia y llorando después. Gary podía engañar a los demás, pero no podía engañarse a sí mismo. Seguía solicitando los servicios de trabajadoras del sexo, a pesar de afirmar que despreciaba su presencia en su barrio. Su primera víctima fue una chica de 16 años que había desaparecido tras abandonar su casa de acogida. Su cuerpo apareció en el río Green una semana después. En solo 2 años, Gary violó y mató a más de 40 mujeres. Es un número asombroso de víctimas, y en tan poco tiempo, la mayoría de sus víctimas eran prostitutas o fugitivas. Las primeras víctimas de Gary fueron encontradas cerca o en el río Green, y posteriormente fue apodado el asesino del río Green. En 1982, la policía estaba segura de que se trataba de un asesino en serie. Se creó el Grupo Especial Green River para investigar y detener al autor de estos numerosos crímenes. De vez en cuando, los miembros del grupo solicitaban la ayuda del famoso asesino en serie Ted Bundy. Este les ofrecía información sobre el estado psicológico de su objetivo, e incluso sugería que el asesino podría haber vuelto a mantener relaciones sexuales con los cadáveres de sus víctimas. Eso sonaba ridículo. Era imposible que fuera cierto. Nadie tiene relaciones sexuales con cadáveres. Pero alguien lo hizo. Resultó que Ted Bundy tenía razón y Gary había estado regresando ocasionalmente para tener relaciones sexuales con los cadáveres de sus víctimas. Si eso no encaja en la definición de un loco, no sé qué lo hace. Gary afirmaba que lo hacía para resistir el impulso de conseguir nuevas víctimas. Es repugnante pensar en eso. Se convirtió en sospechoso de los asesinatos de Green River en 1983. En 1984, Ridgway pasó una prueba de polígrafo. La policía tomó muestras de pelo y saliva de Ridgway el 7 de abril de 1987. En 1988, Gary se casó con Judith Mawson, su tercera esposa. Durante una entrevista en prisión, Gary afirmó que su tasa de asesinatos había bajado porque la amaba de verdad. De sus 49 víctimas conocidas, solo 3 fueron asesinadas después de casarse con Mawson. Mawson declaró en una entrevista que cree haber salvado vidas, siendo su esposa y haciéndole feliz. El ADN presente en su semen y en una muestra de saliva tomada a Gary Ridgway tras su detención inicial en 1987 se utilizó para relacionarlo con los asesinatos. El 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway fue detenido en su lugar de trabajo como sospechoso del asesinato de 4 mujeres casi 20 años antes. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, se cree que Ridgway asesinó al menos a 71 adolescentes y mujeres. Gary Ridgway está encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington. A continuación, tenemos Joseph James DeAngelo Jr. Joseph James DeAngelo Jr. es un antiguo agente de policía y asesino en serie que recibe muchos nombres: violador de la zona este, acosador nocturno original, saqueador de Visalia, asesino del Golden State. Es responsable de 51 violaciones, 120 robos y 13 asesinatos. Cada uno de sus crímenes dio lugar a un nuevo apodo. Gracias a su modus operandi y a las posteriores muestras de ADN, todas estas rachas de crímenes se vincularon a una sola persona. En el Valle de San Joaquín le llamaban el saqueador de Visalia. Pasó a la zona de Sacramento, donde cometió múltiples violaciones y llegó a ser conocido como el violador de la zona este. Tras cometer múltiples asesinatos en Ventura, Orange County y Santa Bárbara, pasó a ser conocido como el acosador nocturno. Más tarde se le conoció como el acechador nocturno original, gracias a que Richard Ramírez también era llamado el acechador nocturno. Siempre que robaba en una casa, destrozaba el lugar, desparramando las pertenencias personales del propietario, y robaba objetos de poco valor, ignorando por completo objetos mucho más caros que estaban justo delante de él, y era imposible que pasaran desapercibidos. A veces, atacaba varias casas en el mismo día. El 30 de noviembre de 1974, perpetró 12 incidentes distintos. A menudo trepaba vallas, forzaba ventanas
y dejaba objetos de advertencia en los picaportes de las puertas, así como múltiples puntos de escape. Era bastante listo, al fin y al cabo era policía. El 11 de septiembre de 1975, DeAngelo disparó y mató a Claude Snelling, que acudió a proteger a su hija, a la que DeAngelo ya había sometido. A pesar de las vigilancias en los lugares que había merodeado anteriormente, los saqueos persistieron. Alrededor de las 20:30 horas del 12 de diciembre de 1975, DeAngelo entró en una casa, pero se enfrentó a un detective llamado William McGowan. William hizo un disparo de advertencia y DeAngelo fingió rendirse, pero sacó un revólver y disparó a William sin acertarle en la cara y destrozando su linterna. DeAngelo logró escapar de la detención, pero recuperó su botín. Con el tiempo, los delitos de DeAngelo pasaron de los robos a las violaciones y solía acechar los barrios por la noche en busca de mujeres que estuvieran solas. La policía estaba segura de que entraba en las casas de las futuras víctimas, abría las ventanas y descargaba las armas, además de colocar estratégicamente ligaduras para utilizarlas en el futuro. Después de que se informara de que el culpable solía atacar a mujeres que estaban solas, DeAngelo respondió cambiando sus objetivos preferidos por parejas. Se colaba en sus casas, los despertaba a punta de pistola, obligaba a la mujer a atar a su acompañante masculino, antes de proceder a atar y amordazar él mismo a la mujer. Luego, llevaba a la mujer al salón, donde la violaba repetidamente. Tras las sádicas violaciones y el saqueo, huía silenciosamente del lugar, dejando a sus víctimas sin saber si seguía por allí o no. DeAngelo pronto empezó a matar a sus víctimas. Se enfrentó a una pareja que paseaba a su perro. Huyeron, pero él los persiguió y los mató a tiros. Debido a las pruebas dejadas, y dado que el lugar estaba muy cerca de otros lugares de ataque, el FBI pudo determinar que había sido el violador de la zona este quien había perpetrado los asesinatos. Con el tiempo, se hicieron varios retratos robot, algunos de ellos inquietantemente parecidos al de DeAngelo. Durante su serie de asesinatos, solo las víctimas de su primer ataque sobrevivieron. Las demás, que no tuvieron tanta suerte, fueron asesinadas a tiros o a golpes. Entre 1979 y 1981, DeAngelo atacó 2 veces al año, con un único ataque en 1986. También se dice que se comunicaba por teléfono o por escrito, tanto con sus víctimas como con la policía. La llamada con su primera víctima de violación conocida fue grabada, y la víctima identificó la voz como la misma que la de su agresor. Durante la llamada, DeAngelo amenazó con matar a su víctima. En 2001, el violador de la zona este fue vinculado a otras violaciones mediante pruebas de ADN. 10 años más tarde, más pruebas de ADN sugirieron que el violador de East Area era responsable de uno de los dobles asesinatos. Finalmente, mediante el uso de la búsqueda genética en GetMatch, los investigadores pudieron identificar a parientes lejanos de DeAngelo hasta su tatarabuelo en el siglo XIX. Se crearon árboles genealógicos con hasta 1000 personas y en pocos meses los investigadores fueron tachando sospechosos uno a uno hasta que el único que quedó fue DeAngelo. A continuación, la policía recogió en secreto muestras de ADN del tirador de la puerta del coche de DeAngelo y de un pañuelo de papel de su cubo de basura. Ambas coincidían con las muestras que se tomaron después de Golden State Killings. El 24 de abril de 2018, los agentes del sheriff del condado de Sacramento arrestaron a DeAngelo. Fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado y posteriormente se le acumularon otros 4 cargos de asesinato en primer grado. El 29 de junio de 2020, DeAngelo llegó a un acuerdo para evitar la pena de muerte y se declaró culpable de 13 cargos de asesinato. Como las violaciones y los robos ya habían prescrito, DeAngelo no pudo ser acusado de ellos. El 21 de agosto de 2020, DeAngelo fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En febrero de 2021, DeAngelo estaba encarcelado bajo custodia protectora en la prisión estatal de California, Corcoran. En el número 3 está Charles Cullen. ¿Ha oído hablar alguna vez de un enfermero que tuviera por costumbre matar a sus pacientes en lugar de salvarlos? Si no es así, permítame presentarle a Charles Cullen. Durante 16 años de carrera en varios centros médicos de Nueva Jersey, Cullen mató a docenas, y se cree que a cientos, de pacientes. Admitió haber matado a 40 pacientes, 29 de los cuales han sido confirmados. Cullen tuvo una infancia desgraciada, ya que sus padres murieron antes de que él terminara el instituto. A los 9 años intentó suicidarse, pero no lo consiguió, obviamente. Más tarde volvería a intentar suicidarse varias veces.
Tras terminar el instituto, se alistó en la Marina estadounidense, sirvió a bordo del USS Woodrow Wilson y superó la evaluación psiquiátrica que se exigía a las tripulaciones de los submarinos. Debían pasar meses sumergidos, pero el caso es que, incluso en la Marina, Gary no encajaba y sufría el acoso de los demás miembros de la tripulación. En 1984 fue dado de baja médica de la Marina por razones desconocidas. Se casó en 1987 y tuvo 2 hijas antes de divorciarse en 1993. Cullen trabajó en centros médicos de Nueva Jersey y durante un tiempo trabajó en Pensilvania. Solía abandonar sus trabajos siempre que se sospechaba de su mala conducta. También se le denunció por poner inyecciones a pacientes cuando él no era el enfermero asignado. Su arma preferida era la digoxina, aunque también inyectaba dosis letales de insulina en las bolsas de suero de los pacientes. El primer asesinato se produjo en St. Barnabas y admitió haber matado a varios pacientes más en St. Barnabas. Durante la investigación sobre las bolsas de suero envenenadas, Cullen abandonó el hospital y empezó a trabajar en el Warren Hospital de Phillipsburg, Nueva Jersey. Allí envenenó mortalmente a 3 ancianas con dosis letales de digoxina. Una de sus víctimas denunció que un enfermero furtivo había entrado y la había inyectado mientras dormía, pero no la creyeron. Tras la muerte de una anciana de 91 años en el Hospital Warren, cuya muerte, según su hijo, no fue natural, el hospital realizó una prueba de polígrafo que Cullen superó. Probablemente no creía haber hecho nada malo, porque un criminal que está plenamente convencido de no haber cometido ningún delito suele pasar la prueba del polígrafo. Cullen pasó a la unidad de cuidados intensivos del Hunterdon Medical Center de Flemington, Nueva Jersey. Allí admitió haber asesinado a 5 pacientes entre enero y septiembre de 1996. Una vez más, su arma preferida fue la digoxina. Finalmente, encontró trabajo en el Liberty Nursing and Rehabilitation Center de Allentown, Pensilvania. Allí causó la muerte de otro paciente. Tras dejar el Liberty Hospital, encontró otro empleo en el Easton Hospital, donde trabajó de noviembre de 1998 a marzo de 1999. En diciembre de 1998, inyectó otra dosis letal de digoxina a un paciente, pero nunca se le descubrió. A pesar de su inestabilidad mental, siguió encontrando trabajo en todo el estado debido a la escasez nacional de enfermeras. En marzo de 1999, Cullen asesinó a otro paciente e intentó matar a otro. Siguió trabajando en un hospital tras otro, hasta que finalmente, en septiembre de 2002, fue contratado en Somerset, el hospital donde cometería sus últimos asesinatos. Le pillaron solicitando medicamentos que nunca se habían recetado a ninguno de sus pacientes y accediendo a historiales médicos de pacientes que no estaban a su cargo. Los funcionarios de Somerset fueron advertidos en 2003 de la posibilidad de que un miembro del personal hubiera estado matando a pacientes. En octubre de ese mismo año, Cullen ya había matado a 5 pacientes. Fue la muerte de su última víctima en octubre lo que realmente puso las cosas en movimiento. El hospital alertó a la policía. Posteriormente, Cullen fue despedido por mentir en su solicitud de empleo. Cullen estuvo vigilado durante semanas y la enfermera Amy Lausren, una amiga que Cullen había hecho en el hospital de Somerset, le visitó y habló con él. Durante la conversación, Amy llevaba un micrófono. La policía ya tenía todo lo que necesitaba para detener a Cullen. Cullen afirmó que había matado a esos pacientes para liberarlos de su sufrimiento. En contraste con esto, se decía que muchas de sus víctimas casi se habían recuperado por completo antes de que Cullen las matara. El 2 de marzo de 2006, Cullen fue condenado a 11 cadenas perpetuas y debe salir en libertad condicional en 2403. Y si fuera inmortal, probablemente sería liberado entonces. Habrá que esperar. En el número 2 está David Berkowitz, hijo de Sam. David Richard Berkowitz es un asesino en serie muy popular que se hizo famoso aterrorizando a los ciudadanos de Nueva York. Sus crímenes abarcaron desde finales de 1975 hasta principios de 1977, periodo durante el cual mató a 6 personas e hirió a otras 7. Nacido como Richard David Falco el 1 de junio de 1953, su madre lo dio a luz a los pocos días. El joven Richard fue adoptado por una pareja judía estadounidense que invirtió el orden de su nombre y segundo nombre y le dio su apellido, Berkowitz. A partir de entonces sería conocido como David Richard Berkowitz. Tras graduarse en el instituto en 1971, Berkowitz se alistó en el ejército de Estados Unidos. Fue licenciado con honores en 1974, tras lo cual procedió a localizar a su madre biológica, Betty, quien le reveló los detalles de su nacimiento.
En 1975, fracasó en su primer intento de asesinato, en el que utilizó un cuchillo. Las víctimas del asalto sobrevivieron al ataque, y Berkowitz pasó a utilizar armas de fuego en su lugar. Una de las víctimas fue una chica de 15 años, llamada Michelle Foreman. Sus siguientes víctimas fueron dos mujeres, Donna Lauria y Jody Valenti. Este fue el primer caso de tiroteo vinculado al hijo de Sam. Alrededor de la 1:10 de la madrugada, las dos mujeres estaban sentadas en el coche de Valenti, y cuando Lauria abrió la puerta para salir, se le acercó un hombre, caminando rápidamente. Su agresor adoptó la posición de un tirador bien entrenado y disparó contra Lauria, matándola al instante. Valenti recibió un disparo en el muslo. Tras el ataque, el tirador se alejó a paso ligero. Valenti, que sobrevivió, dijo que no reconoció a su atacante, pero pudo dar una pequeña descripción del hombre. Aunque Valenti vislumbró al tirador, era común que las víctimas asociadas con los asesinatos del hijo de Sam ni siquiera vieran al tirador durante el ataque. El 23 de octubre de 1976, Carl Denaro y Rosemary Keenan estaban descansando en el coche de Keenan cuando, de repente, el cristal se hizo añicos. Presa del pánico, Keenan puso el contacto y salió disparado. Denaro estaba demasiado asustado para darse cuenta de que le habían disparado en la cabeza. Como era habitual en los asesinatos del hijo de Sam, ninguna de las víctimas vio a su atacante. La policía pudo identificar las balas utilizadas en los asaltos como balas de calibre 44, lo que llevó a Berkowitz a ser apodado el asesino del calibre 44. Ese mismo año, dos estudiantes fueron atacados por un hombre que, en un primer momento, les preguntó por una dirección y acto seguido sacó un revólver y disparó contra ambos. Ambos resultaron gravemente heridos y uno de ellos quedó parapléjico. En 1977, otras dos parejas fueron atacadas en su coche y una de ellas solo sufrió heridas leves. La otra víctima, Christine Freund, sufrió 2 heridas de bala y murió horas después en el hospital. Ninguna de las dos había visto a su agresor. El 8 de marzo del mismo año, otra estudiante, Virginia Voskerishian, fue agredida. Intentó protegerse con sus libros de texto, pero la bala los atravesó y la alcanzó en la cabeza, muriendo. En poco tiempo, el hijo de Sam se había convertido en una sensación mediática y los medios locales hablaban a diario de sus crímenes. Sus crímenes continuaron en julio de 1977, cuando atacó y disparó mortalmente a una pareja en su coche. Uno de ellos murió en el acto, mientras que el otro falleció en el hospital antes de poder describir al atacante. Tras una minuciosa investigación, que incluyó el testimonio de testigos presenciales, Berkowitz fue identificado como sospechoso y un detective llamado James Justice llamó al departamento de policía de Yonkers el 9 de agosto de 1977 para concertar una entrevista. Quien respondió a la llamada fue Whit Carr, hija de Sam Carr y hermana de los presuntos cómplices de Berkowitz en la secta, John y Michael Carr. Inmediatamente James mencionó David Berkowitz. Whit ofreció alguna información sobre él ya que estaba familiarizada con Berkowitz. Le dijo a James que Berkowitz había disparado y herido al perro de su padre Sam. Al oír el nombre Sam, James estaba casi seguro de que Berkowitz era su hombre. Al día siguiente, Berkowitz fue detenido en su coche, donde la policía encontró una pistola del calibre 44 en una bolsa de papel. Tras un interrogatorio de 30 minutos, Berkowitz confesó rápidamente los disparos. La investigación fue dirigida por John Keenan, el padre de una de sus víctimas que sobrevivió. Berkowitz afirmó que el perro de su vecino Sam estaba poseído por un antiguo demonio y que éste le ordenó cometer esos actos malvados. Berkowitz está encarcelado en el correccional de Shawangunk, en el condado de Ulster. Por último, está los maníacos de Dnepropetrovsk. Los maníacos de Dnepropetrovsk eran un par de chicos de 19 años, Víctor Sayenko e Igor Suprunyuk. Estos maníacos fueron responsables de más de 20 asesinatos. Parecían haber elegido a sus víctimas al azar, y a menudo mataban a más de una persona en un día. Los primeros atentados se produjeron el 25 de junio de 2007. La primera de sus víctimas fue una mujer de 33 años que caminaba por la calle. Tras apalearla con un martillo, se fijaron en un hombre que dormía en un banco y lo atacaron salvajemente, apaleándolo hasta dejarlo irreconocible. Ambos ataques se produjeron el mismo día y en el plazo de 1 hora. Viendo la forma en que mataban a la gente indiscriminadamente, tiene sentido que se les llamara maníacos. El 1 de julio del mismo año se descubrieron los cuerpos de otras 2 víctimas. Solo 5 días después fueron asesinadas otras 3 personas, todas ellas apaleadas hasta la muerte con objetos contundentes.
Al día siguiente, el 7 de julio, 2 chicos de 14 años fueron atacados, pero uno de ellos logró sobrevivir. 5 días después de este ataque, desapareció un hombre discapacitado de 48 años. Su cuerpo, terriblemente golpeado, no fue encontrado hasta pasados 4 días. 2 días después, una mujer fue apaleada hasta la muerte mientras conducía su scooter, y sus agresores robaron el scooter y lo utilizaron para escapar de los testigos que la perseguían. Pronto, se sucedieron más asesinatos, y a menudo se descubrían varios cadáveres el mismo día. La mayoría de sus víctimas eran personas vulnerables, como alcohólicos, ancianos o niños. Según los informes, algunas de las víctimas fueron mutiladas y torturadas, y a algunas de ellas les sacaron los ojos en vida. Algunas víctimas fueron robadas y sus pertenencias vendidas en casas de empeño locales. Sorprendentemente, en un principio no se pensó que estos crímenes estuvieran relacionados. Tras interrogar al niño que sobrevivió y a los testigos de la mujer asesinada mientras conducía una scooter, la policía pudo elaborar un retrato robot de los agresores. El 23 de julio de 2007 se detuvo a 3 sospechosos: Víctor Sayenko, Igor Suprunyuk y Alexander Hansa. Víctor Sayenko e Igor Suprunyuk fueron detenidos cuando intentaban vender objetos robados en una casa de empeños, mientras que Alexander fue detenido en su casa. En los teléfonos móviles de los sospechosos se encontraron múltiples vídeos y fotografías de sus asesinatos. Los 3 hombres fueron acusados de participar en 29 incidentes distintos, incluidos 21 asesinatos y 8 ataques más, en los que las víctimas sobrevivieron. Suprunyuk fue acusado de 27 de los casos, incluidos 21 homicidios, 8 robos a mano armada y un delito de crueldad contra los animales. Sayenko fue acusado de 25 casos, incluidos 18 asesinatos, 5 robos y un delito de crueldad contra los animales. Hansa fue acusado de 2 robos a mano armada, derivados de un incidente ocurrido el 1 de marzo de 2007 en Kamianske. El 11 de febrero de 2009, el tribunal de Dnipro declaró a Sayenko y Suprunyuk culpables de asesinato premeditado y condenó a ambos a cadena perpetua. Hansa, que no participó en los asesinatos, fue declarado culpable de robo y condenado a 9 años de prisión. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más contenidos como este. Hasta la próxima.